te dejo en la conducción un poco, por favor, y también Briceño, por favor, porque la verdad tengo Gracias, que primo. recuperarme de todo lo que he Gracias, escuchado, por primo. supuesto. ¿Ok? Sí, primo, anoche tremendo, tremendo lo que se ve y lamentablemente hay mucha indiferencia en el país, sobre todo en el Congreso de la República. Saludo muy especialmente al profesor Armando Matos, secretario regional de Huánuco del SUTEP. También está con nosotros nuestro colega y profesor, ya que él es secretario nacional de comunicaciones, Juan Paco Acasiete del SUTEP, y a mi entrañable amigo y sobre todo un luchador, primo Coco, que ayer hemos tenido una victoria. ¿Recuerdas hace menos de una semana el tema que te mostramos? Sí, Ya salió la resolución y José Briceño, que él ya ganó también en la Corte Suprema, es un luchador, porque el periodismo, como tú sabes, somos querellados permanentemente, a veces por tonterías, a veces no ha lugar a abrir investigación, pero se hace. Quiero saludar especialmente de que sí hay jueces probos, de que hay jueces y magistrados jóvenes, como por ejemplo, ya que la Constitución nos permite hacer crítica de resoluciones judiciales, la crítica puede ser buena o mala, pero en este caso es buena, porque la jueza Carolín Melisa Tello Meneses, la especialista Stephanie Shani del Rosario Fabián Ramírez, han obrado en derecho y han respetado la Constitución, los derechos fundamentales y sobre todo la libertad de prensa, expresión y de opinión en el país, primo Coco. increíble. Bueno, entremos al tema, por favor. Luego les voy a comentar algo. Lima Sur, a través de su sede del Ministerio Público, ha dicho, en todo caso, hay un caso en el que se denuncia una estafa y ellos dicen que, ¿sabe qué? ¿Por qué no te preparaste para eso? O sea, quiere decir que si mañana más tarde a alguien le disparan en la calle, el fiscal le va a decir, ¿y por qué no tuviste tu chaleco antibalas? Sí, increíble. Ya Claro, les comento después. increíble. Primero vayamos con Sí, los primo. profes. Primo, acá justo estamos con José Briceño y un dirigente importante de una región muy importante como es Huánuco, Armando Matos. Yo quisiera que José Briceño, que es uno de los mejores periodistas de investigación del país, nos pueda plantear el caso Wilke Rodríguez Espinosa, por ejemplo, que es un profesor de Huánuco que hace 8 años está en la clandestinidad. Y el tema de hoy es justicia, derechos humanos y magisterio nacional. Adelante, estimado José. Gracias, Rafael Primo, Rafael, al profesor, dirigente de que nos acompaña y a la gran legión de amigos que siguen a Café con Leche. Primo Coco, muy buenos días. Lo que dijiste, primo, es muy cierto. Ayer le han dicho ladrón en vivo y en directo a Pedro Castillo. Siempre en todo este drama, siempre he sostenido el siguiente postulado. El golpe final contra Pedro Castillo no va a venir del Congreso ni del Ministerio Público, vendrá de la prensa libre. Y parece que por fin Batters, con el que se puede comulgar o no en formas, estilos, parece que tiene medios probatorios contundentes. Recordemos que viajó al extranjero, no sabemos con quién se habrá entrevistado, cómo los habrá obtenido, pero lo hecho es que lo tiene. Y esa acusación ayer de ladrón en vivo y en directo ante medio Perú, ¿no? Va a forzar al presidente Castillo a que mínimo lo querelle por difamación agravada, lo lleve al Poder Judicial y Batres va a tener que mostrar sus medios probatorios ahí. Y argumentó algo más, dijo que además de videos y audios tiene documentos. Entonces, esperemos que se dé esa dinámica, que Pedro Castillo lo querelle y que Batres presente esa documentación. Esto deja en ficha, deja fuera de juego momentáneamente tanto al exsecretario de Palacio de Gobierno y, ¿cómo se llama?, y a Samir Villaverde, porque hasta el momento están dubitativos, esto por cuestiones de su seguridad, para mostrar los medios probatorios que ellos tienen. Rafael ganó el proceso ayer, ha sido una lucha denodada, heroica y sobre todo histórica. Te felicito, Rafael, y permítanme, estimados amigos, antes de entrar al tema, dedicar este programa de hoy a don Uladislao Romero, que un día como hoy partió de este mundo, un día como hoy se volvió luz y desde ahí guía a sus hijos y a su familia. Muchas Bien, gracias, José. efectivamente, el caso del profesor Wilkes nos preocupa a todos, porque entendemos esto desde la dinámica que no solo sería el profesor Wilkes el que injustamente ha sido acusado de un delito que no ha cometido. Entendemos que además hay más docentes, separando la paja del trigo, habría más docentes que también han venido siendo
judicializados, perseguidos, supongo muchos de ellos detenidos injustamente. Y sobre ese tema quisiera también que se nos esclarezca este punto, y para eso quisiéramos conversar y dialogar con el profesor que es directivo del SUTE, que nos acompaña esta mañana. Adelante, Armando. profesor Armando Matos. Un honor tenerlo en el programa en este tema de justicia, derechos humanos y magisterio nacional. Su primera impresión. ¿Lo escuchamos? Sí, en primer lugar, agradecerle a Rafael, José, al primo Coco, ¿no? Al programa radial Radio Sur, en su programa Café con Leche, ¿no? A través de este medio, expresar un saludo cordial, fraterno, de clase, ¿no? A todo el pueblo peruano, a los maestros, maestras, padres de familia, jóvenes estudiantes, a nuestros niños, ¿no? Quienes están, pues, hoy prácticamente en una situación preocupante, ¿no? Interesante el tema que vamos a abordar, ¿no? Reiterarles el agradecimiento. Si bien es cierto, pues creo que cuando hablamos de justicia, tenemos que partir de una premisa fundamental, ¿no? De que, ¿qué es la justicia? ¿No? Entonces, entendemos que la justicia es un principio moral, ¿no? Que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad. Y aquí debemos emitir este mensaje, ¿no? A nuestras autoridades que administran la justicia, ¿no? A los órganos básicos que administran la justicia. Y yo particularmente tengo casi un poco más de un mes asumiendo este cargo de secretario general del Comité Ejecutivo Regional del SUTEP, pero el caso de un maestro, ¿no? Wilke, prácticamente pues ya ha trascendido, ¿no? En los diferentes escenarios administrativos. La hija, la señorita Diana, ella está recurriendo a las diferentes instancias, ¿no? Ha escrito un libro en la cual pues ella exige, ¿no? Que se compruebe, ¿no? El delito, que se dé los debidos procesos de investigación en la justicia, y según el documento pues que ella publica, ¿no? Justicia para mi padre, hay omisiones, ¿no? De procedimientos administrativos, ¿no? En tal sentido, pues nosotros como sindicato siempre exigimos la prevalencia de la justicia, incumplimiento irrestricto de las normas, de las leyes, tanto del profesorado y la constitución política, ¿no? Entonces, nosotros también exigimos que el procedimiento debe darse tal cual especifica las normas. Por ejemplo, una prueba importante de la prueba de la cámara Gesell prácticamente no se ha dado en este procedimiento. No se ha tomado en cuenta las manifestaciones, ¿no? de los más de 20 padres de familia, de los 24 niños, ¿no? Que había en ese aula. Uno también fundamental, ¿no? Consideramos la participación, ¿no? Del director de la institución educativa. Entonces, cuando uno va pues a un procedimiento legal, se tiene que cumplir con todos estos protocolos, ¿no? De ley, y que también la presunción de inocencia pues en la persona está presente mientras no hay una sentencia, ¿no? Pero aquí prácticamente han obviado, ¿no? Varios procedimientos, y por lo tanto pues como decía José, no solamente es el caso de Wilke, ¿no? Hay muchos casos que están en silencio. Prácticamente la justicia en nuestro país ha perdido esa credibilidad, ¿no? De la práctica verdadera, ¿no? En defensa irrestricta de los derechos humanos. Por ejemplo, no podemos olvidarnos esos audios que se ha difundido, ¿no? De los hermanitos. Mira, las autoridades que nosotros pensamos que realmente administran la justicia, a ellos no les interesa prácticamente obrar el bien, ¿no? Más de lo contrario, a los que realmente tienen culpa, pues han optado favoreciéndolos, ¿no? Con la disculpa del caso, profesor Armando,
Contactos, Considerando, enlaces, sí. profesor, considerando que usted ya tiene la información adecuada para la gente que está en la sintonía y que por supuesto requiere de soluciones o de acciones, ¿qué es lo que ustedes han decidido en favor de este profesor para ayudarlo, liberarlo? Porque la idea es esa, ¿no? O sea, soltarlo. O sea, no puede ser posible que esté encerrado, escondido. O sea, ¿qué va a hacer el SUTEC como institución representativa del maestro para que este señor vuelva a la tranquilidad? Bueno, nosotros como sindicato consideramos que se tome en cuenta la reconsideración, ¿no?, que están planteando para Wilke, y que realmente se dé pues un debido proceso, ¿no? Un debido proceso tomando en cuenta pues las pruebas que no lo han practicado en su debida oportunidad. Muy bien. Queremos poner la disculpa del caso, Rafael, pero está en línea también el señor profesor Juan Paco Ascatsiete, ¿no? Él es secretario nacional de comunicaciones del SUTED. Profesor Paco, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. En primer lugar, agradecer por permitirnos un espacio para comunicarnos con toda la población, del país y también con los maestros y auxiliares del Perú. Bueno, respecto a lo que usted está manifestando, es cierto, ¿no? Lo que ha dicho el compañero Matos, ¿no? No es el único caso. Yo le puedo decir en mi región, porque soy de Ica, que acá también ha habido un caso que salió incluso por la prensa, fue difundido, el maestro fue prácticamente, ya era culpable, y al final del proceso, las pruebas demostraron que era inocente, ¿no? Que no era como se manifestaba, ¿no? Entonces, lo que nosotros planteamos como sindicato es que se debe llevar el debido proceso, que no se debe juzgar o prejuzgar antes de, sino que se tiene que cumplir con los procedimientos, como ha dicho el compañero Matos, que si, por ejemplo, el maestro debe cumplir con, por ejemplo, ir a la cámara CS, ¿no? Para que yo creo que es una prueba contundente que demuestra, en todo caso, que ha habido este atentado contra los niños, ¿no? Lo que nosotros tenemos que decir es que justamente el derecho del niño es importante, pero también el derecho de cualquier persona, ¿no? Y por eso debe haber un debido proceso. Sí. Primo Sí, Coco, sí. quiero felicitarte porque esta comunicación con dirigentes de uno de los gremios históricos más importantes del magisterio en América Latina, como es el SUTEP, tenga bien tocar este tema de justicia, derechos humanos y magisterio nacional. Un saludo al profesor Juan Paco Ascatsiete, dirigente de ICA, secretario nacional de comunicaciones, y primo Coco, estoy seguro que has abierto una ventana muy importante hacia la justicia. Mira nomás, en el caso que se menciona, yo creo que Wilke Rodríguez Espinosa puede ser el símbolo para acopiar más información y pedirte, primo Coco, que Radio del Sur lidere recibir de parte de las regiones y los dirigentes nacionales del SUTEP, como el profesor Armando Matos, como Juan Paco, recibir esos expedientes y visibilizarlos, primo Coco, porque es terrible la injusticia. En el caso del profesor Wilke Rodríguez, un profesor que dedicado al aula, como lo dice su director, como lo dicen todos sus colegas allá en Huacaibamba, Huánuco, los padres de familia contentos, y una señora que hacía 2 años antes había denunciado por lo mismo en otras circunstancias, que pierde el proceso, seguramente quedó con esa revancha. El año anterior su hijito estaba mal en, ¿cómo se llama?, en el tema de las evaluaciones. Entonces, la mamá parece que por venganza, ¿quién es el profesor que le está exigiendo a mi hijito? Es el profesor Wilke Rodríguez. Y le tocó con la hija que no hacía las tareas y el profesor es exigente, entonces le agarró una tirria y comienza a generarse una bataola de cosas hasta este tipo de denuncias. Una niña que ya ahora ya es mayor de edad y su mamá se han retractado incluso, y la niña ha dicho, no, es que a mí me dijeron que yo diga tal cosa. Y las fiscales y un fiscal que ha sido separado de la magistratura por la Junta Nacional de Justicia, Cabanillas y Nouye, ellos hacen actas
involucran al profesor. Como se ha señalado aquí, no hay cámara GESEL, no hay nada, hay falsas denuncias y los años han pasado. Y cuando uno no está acostumbrado a estas cosas, el profesor, lógicamente, él se ha ido, está en la clandestinidad, está a buen recaudo, porque sabe que es inocente, porque encima le fueron a pedir 20,000 soles a su casa, una persona que ha sido denunciada, que era defensor público, ahora es fiscal. Imagínate, primo Coco, se pasan de una institución a otra. Y fue a nombre de un fiscal a decirle, debe 20,000 soles para archivar esto. Pero perdonen una cosa, hay algo que nos estamos olvidando y es una evidencia total. ¿Y dónde quedan los años que él ha sido profesor y no ha tenido ni un solo problema? ¿Dónde está la experiencia y el prestigio que él tiene? ¿Dónde quedó? 4 años. Ese es un gran detalle. Ese es un gran detalle, primo Coco. Has hecho bien en señalar ello. Ahora, esta es una historia más del pésimo manejo de la administración de justicia en el Perú. Sobran medios probatorios, indicios, pruebas directas y contundentes de la inocencia del profesor Wilkes. Ese retracto por parte de la supuesta agraviada, hoy menor de edad, es contundente. A uno de esos fiscales lo separaron de la carrera. Lo votaron, la verdad. Hay que ser claros y directos. Lo votaron. Es la verdad. Eso de separar y todo ello es un eufemismo. Lo votaron. Y si votan a alguien del Ministerio Público, primo Coco, Rafael, estimados docentes, amigos, es por algo grave. Algo grave le han encontrado a ese fiscal. Este caso, como dijo Rafael, primo Coco, me sumo al pedido de hacerlo emblemático y que mediante este caso, ¿no? Que ya es emblemático, disculpe, mediante este caso, acceder a más información de profesores que injustamente están siendo acusados. Ojo al piojo, separemos la paja del trigo. Nosotros condenamos y somos enemigos de a todos aquellos que abusan de niños. No se vaya a entender la figura contraria, por si acaso, siempre es bueno señalar ello. Somos enemigos claros y directos, pero en casos como el del profesor Wilkes, que sobran las pruebas, como mencioné, de su inocencia, hay que señalar directamente y sin vacilaciones a la mala administración de justicia en el Perú. Como digo, este es un caso flagrante más de pésima administración de justicia. No se quiere validar las pruebas que se han propuesto por parte de la defensa técnico-legal de este maestro para certificar su inocencia. Y ahora se ha visto forzado a pasar a la clandestinidad en defensa de su integridad. Está bien, ¿no? pero Y yo acá le pregunto, disculpa. La doctora Elvia Barrios a que se revise este tema. Por supuesto. Hay que colocar este video, Rafael Primo Coco, en línea directa al Poder Judicial, a la presidencia del Poder Judicial, para que la doctora Elvia Barrios tome conocimiento y vea qué se está haciendo con el Poder Judicial allá en Huánuco. Perdóneme, pero yo quisiera, por favor, profesor Juan Paco, usted es secretario nacional de comunicaciones del SUTED, ¿qué van a hacer después de esto? Porque podemos tener 50 programas de lo mismo y podemos hablar de injusticia ahí. Yo soy exalumno de la Gran Unidad Escolar Mixta San Juan, he sido brigadier general. Le pregunto yo, ¿qué van a hacer con este tema? O sea, ¿qué van a hacer? ¿Cuál es la medida que van a tomar ustedes como institución en favor de este profe? Bueno, ya lo ha dicho el compañero Matos, ¿no? Yo creo que la responsabilidad ahí es de la Secretaría de Huánuco, que tiene que asumir en la medida de lo posible la defensa del compañero, si es que en realidad las pruebas demuestran que en realidad es inocente, ¿no? Como decimos, hay que realizar el debido proceso, porque como ustedes dicen, ¿no? La justicia a veces tarda mucho, prejuzga, o yo reitero, a veces en este caso, por ejemplo, la prensa, yo felicito a ustedes, porque por ejemplo acá en Ica ocurrió lo contrario, ¿no? La prensa ya había juzgado al maestro, el maestro igual tuvo que fugarse, y después de que se demostró su inocencia, la prensa en ningún momento lo reivindicó, el Ministerio de Educación nunca lo reivindicó. Ese es el problema, cuando a alguien lo culpan, ¿quién lo reivindica después? ¿Quién, digamos, va a su familia y le dice disculpa o perdón por todo este escándalo que ha habido, ¿no? O sea, imagínense cómo se afecta a la familia. Claro, profe, pero acá hay un tema. Se podría hacer una investigación en la medida que no se tengan los datos. Tanto Rafael como el señor Briceño son periodistas que tienen años trabajando en el tema de investigación. Entonces, por lo tanto, ya hay la información. O sea, aquí no hay nada que investigar. Aquí lo que hay que ver, dónde está la falla y qué vamos a hacer para que ese profe logre la libertad y esté con su familia feliz.
claro, esperemos que eso ocurra. Yo le digo, deseo de que en realidad sea reivindicado el maestro, que la justicia no demore tanto en este proceso. Si las pruebas están demostrando que el maestro es inocente, debe actuarse lo más pronto posible para reivindicarlo, ¿no? Correcto. Me propongo, Sí. perdón, a ver, quiero hacer una propuesta, disculpen la interrupción, disculpen la falta de respeto. Lanzo esta propuesta por intermedio del profesor dirigente de Huánuco. Hay una vieja frase de combate: el SUTEC luchando también está educando. La recuerdo, ¿no? Perfecto. Como periodistas hemos participado, hemos apoyado a muchas marchas del SUTEC cuando este gremio salía a las calles a reclamar por los justos derechos conculcados a los docentes. Hemos dado batallas junto con los profesores del SUTEC en la calle. ¿Por qué no plantear un plantón de docentes agremiados al SUTEC frente al Poder Judicial, exigiendo la correcta visualización de este caso, pidiendo justicia para el profesor Wilkes, generando la atención de los medios de Huánuco, colocando este tema en la agenda de los medios de comunicación de Huánuco? Una conferencia de prensa en el local del SUTEC, explicando la causa por qué el profesor Wilkes tuvo que pasar a la clandestinidad, en la que su hija cuente esta historia y detalle pormenorizadamente el hecho que esta supuesta agraviada después se retractó, el hecho de no haber pasado la cámara Gesell y todas las deficiencias en el proceso. Esa es la propuesta que estoy lanzando. Perfecto, me parece muy bien. Su Primo comentario. Coco, Sí, Rafael. quería mencionar algo y tiene razón el compañero Juan Paco Acasiete. Dentro del periodismo a veces existe una ligereza, y lo que pasó con el colega profesor de ICA, donde la prensa prácticamente lo linchó mediáticamente y después no ha reparado. Tiene que haber un código de ética y nosotros la conocemos, primo Coco, y eso debe cumplirse. Los periodistas debemos basarnos en hechos objetivos y, como dices, este caso lo hemos investigado con José, hemos revisado mucha documentación, hemos entrevistado a mucha gente y lo que vemos es una injusticia contra el profesor Wilke Ferriol Rodríguez Espinosa de Huacaibamba, Huánuco, sufriendo su familia, no conoce a sus nietos, no ve a sus hijos, no ve a su esposa hace más de 8 años, 24 años de carrera, hoy tendría 33 años, se han esfumado. ¿Quién lo reivindica? Y quisiera pedir tanto a Juan Paco Acasiete, dirigente nacional aquí presente, el señor dirigente regional, Armando Matos también, a través de lo que puedan expresar primero el señor Armando Matos y luego Juan Paco, que a veces el SUTEP se ha preocupado mucho de la reivindicación económica, pero estamos viendo que los jueces, los fiscales no leen los expedientes, lo pasan a la ya va y juzgan a las personas a veces desconociendo muchas cosas. En la Corte Superior de Justicia de Ancash, en el caso Wilke, donde incluso la gente tenía que viajar de Huaycaibamba hasta Huaraz y eso demora y después dicen, no hay audiencia. ¿Por qué? Porque tenemos un reo en cárcel y se suspende. Esa gente que iba a declarar por el profesor Wilke ya no pudieron viajar de nuevo. Las audiencias se perdieron. Pedir que los jueces fiscales lean bien los expedientes. Y otra cosa, valorar el papel del profesor de aula. Estamos viendo que las redes sociales, hay antivalores, hay una serie de ideologías que están haciendo que el profesor pierda autoridad en el aula. Eso es lo que planteo. Quisiera la impresión de don Armando Matos y de Juan Paco con tu venia, primo Coco. Adelante. Armando. Quería corroborar también, Coco, si bien es cierto, pues el caso, la provincia de Huacaibamba pertenece a Huánuco, pero por la misma distancia que se encuentra, este caso se ha desarrollado en la Corte Superior de Ancash, ¿no? Y eso lo han trasladado a Huaraz. Y ahí es donde se da la sentencia, ¿no? Entonces no está también en el mismo Huánuco, sino está en Ancash, ¿no? En Huaraz. Entonces, lo que aquí nosotros como sindicato vamos a exigir es que las autoridades competentes desde la estructura nacional tomen como en agenda, ¿no? Porque ya es conocimiento del ministro de Educación, ¿no? Ya es conocimiento de la Corte Superior de Justicia, ¿no? Entonces, mira, justamente nosotros, los dirigentes, pocas veces somos escuchados, pocas veces somos tomados en cuenta por la prensa nacional, ¿no? Por ejemplo, en Huánuco recién se ha dado la 12ª Asamblea Descentralizada de Consejo de Ministros. Ahí yo tenía como agenda hacer conocer
desde el presidente de la República, los ministros, ¿no? Los casos que están sucediendo, ¿no? Pero lamentablemente no nos dan esa oportunidad, ese espacio de participación. Entonces, ¿cómo ellos conocen la problemática del magisterio? Lo que decía Rafael, a veces nosotros siempre hemos luchado pues por parte reivindicativa, ¿no? Pero también la parte emocional, la parte actitudinal, la parte formativa, ¿no?, del maestro, muchas veces está dejado de lado. Muchas veces los problemas personales con muchos padres de familia, como caso de Wilkie, ¿no?, por la exigencia que él tenía con sus alumnos, son tomados de mala manera, ¿no?, por una mala interpretación. Y estos casos, por ejemplo, en Huánuco se ha dado, muchos docentes en las comunidades son lugareños, ¿no? Y como lugareños tienen problemas pues con los padres de familia por cuestión de terrenos, algunos costumbres que ellos practican, y eso muchas veces han sido vengados por los padres de familia y lo han utilizado a los niños. Los niños cuando son menores de edad muchas veces son utilizados. Entonces todas estas pruebas, por ejemplo, como la cámara Gesell y otros, son fuentes que pueden corroborar, ¿no?, para determinar la culpabilidad o la inocencia, ¿no?, de un acusado. Y también, por otro lado, nosotros dentro de la administración de la justicia tenemos pues los abogados de oficio, ¿no?, los llamados defensores del pueblo. Pero lamentablemente estos señores no cumplen la responsabilidad, la función de defensa. Yo conozco varios casos que muchas veces pues el abogado de oficio por compromiso se presenta en la audiencia. No leen el expediente. Nada, no van a ciegas. Así es. Van a Y ciegas. Por cumplir. simple y Por cumplir, llanamente nada más. van a presenciar un hecho y ponen su sellito de que sí estuvo ahí un abogado para la parte acusada. Entonces aquí se tiene que tomar cartas en el asunto, y de que estos señores pues muchas veces están solamente por ganarse un sencillo en ese cargo. Quiero pedirles un favor. ¿Quiénes recurren ahí? La gente que no tiene recursos económicos. Profesor, una pequeña interrupción. Queremos ver la forma de que la próxima semana, por favor, Rafael y José, si podemos tener un poquito más de tiempo para tratar exclusivamente temas generales de los profesores, porque hay un tema que me interesa mucho y no sé, yo estoy seguro que ustedes también. ¿Qué va a pasar después de la pandemia? Los niños allá, colegios abiertos, que vayan los niños allá al colegio, ya está. Pero ¿quién preparó a ese profesor con el tema de después de la pandemia? ¿Cuántos estuvieron enfermos? ¿Cuántos perdieron parientes? ¿Cuántos perdieron familiares, amigos? ¿Y cómo se les preparó? ¿Cómo se les está cuidando? ¿Cómo se les respalda? Yo creo que esos son temas importantes. Conforme, y luego, primo. para no tratar de perder el día de hoy el espacio, quedémonos con el tema del profe para que quede lo más pronto posible libre, porque esa sería la mejor satisfacción que podríamos tener como comunicadores y además ustedes como colegas del profesor. ¿Le parece bien? Profe Matos, ¿contamos con usted? Claro, no hay ningún problema. Yo estoy ya no presto para cualquier conversación, diálogo del tema educativo, Excelente. de los problemas emocionales y esto, el retorno a la presencialidad, pues prácticamente, como usted dice, no ha sido tomado en cuenta de cómo reinsertar, ¿no? No solamente a los estudiantes, a los padres de familia, a los maestros, y pues simple y llanamente a caballazos se ha vuelto a la presencialidad en las mismas o peores condiciones del año 2019-2020. Y casi en la mayoría peor. Profesor Paco, ¿cómo está? ¿Me puede dar usted su comentario, por favor, final? Sí, bueno, coincido con el compañero, ¿no? Nosotros como sindicato hemos planteado que el soporte emocional es importante en este proceso de regreso, de retorno a las aulas, ¿no? Lo hemos exigido al ministerio, pero realmente, como dice el compañero Matos, a veces el ministerio lo que dice no lo lleva a la práctica, ¿no? Porque como ustedes mismos lo están viendo, no se está realizando un trabajo adecuado de retorno a las instituciones educativas, ¿no? Y por eso es que incluso existen algunas denuncias de algunos padres de familia a nivel nacional respecto a que no se están cumpliendo los protocolos, respecto a que no se está tratando el tema adecuadamente, ¿no? Y respecto al compañero, definitivamente yo espero que en la medida de lo posible vamos a comunicarnos con los compañeros de ANCAS para que intervengan también en este proceso, ya que el compañero está diciendo que el proceso está en ANCAS, ¿no? Y hacer lo posible para
cumplir con este tema de una justicia que debe ser lo más pronto posible. ¿Podremos tener novedades la próxima semana, profe? Esperemos que así sea, ¿no? Perfecto. No depende de nosotros. No, yo depende de la sé, pero justicia. vamos a poner todo el punche, pues. ¿Está bien? Claro. Lamentablemente usted sabe que quien tiene dinero, como usted dice, quien tiene dinero es atendido rápidamente por la justicia, pero lamentablemente en el caso de los maestros que no tenemos los recursos económicos, a veces pues esta situación se dilata y no se atiende adecuadamente como debería atenderse, ¿no? Perfecto, muy bien. Rafael. Primo, por intermedio de los señores dirigentes del SUTEP, extiendo un saludo. Hoy es 25 de mayo, se cumplen 91 años de la fundación de la educación inicial en el Perú. Le decían las maestras jardineras, las profesoras del nivel inicial, por intermedio de ellos les extiendo un cordial saludo por este aniversario. José. Me sumo al saludo, estimado Rafael. Hoy es Día de la Jardinera, a mucho honor. Estudié también la carrera de educación en una universidad limeña hasta el 5º ciclo y llegué a ejercer la educación. Antes se llamaba jardín, pues, ¿no? Jardín. Antes se llamaba jardín. Claro. Esto antes de la ley que reglamentaba pues el ejercicio. Y uno pasaba transición, José. Uno pasaba transición. Sí, así es. Sí. Llegué a ejercer la docencia en Espinar, Cusco. ¿Qué dirá el Una profesor Mato? provincia- Estoy al lado de puros viejos. Te cuento, primo, que me fui como profesor voluntario a Espinar, Cusco. Ejercí en Belille, Langui, Descanso, Espinar, Togroyo, y me siento orgulloso de ello. Qué bueno. Me siento Eso orgulloso nos de da haber credibilidad, ejercido primo Coco, la nos da docencia en esa zona del Perú. Está bien. Por los Y valga, profesores. la oportunidad para saludar a las jardineras, a mis amigas jardineras de la Universidad San Martín de Porras, a todas ellas. Un Excelente. gran saludo y a todas las maestras, porque gracias a ellas, gracias al trabajo de las profesoras jardineras, ellas arrancan a los seres humanos de las garras de la ignorancia, llevando nuestras manos para escribir nuestras primeras letras y nuestros primeros números. ¿Qué seríamos nosotros sin nuestras maestras jardineras? ¿Qué habría sido de nosotros? Excelente, muy bien. Profe, para su despedida, por favor, el profesor Armando Matos. Sí, Coco, creo que es importante recordar esta fecha importante. Todas las semanas las maestras de inicial pues han estado en actividades con sus estudiantes, ya cumpliendo los protocolos, pese a la pandemia, ¿no? Son los maestros, los padres de familia, los directores quienes han puesto el hombro para garantizar esta clase remota, ¿no? Entonces, decir desde acá, ¿no? Recordarle al ministro, al presidente de la República, que la educación inicial es la base de la formación de la persona. Entonces, justamente en la Universidad de Emilio Valdizán, al frente donde se llevó a cabo la sesión descentralizada, hay una educación inicial abandonada prácticamente, inclusive los vecinos se han intrometido al terreno y mira, yo he puesto de conocimiento para que estos casos intervengan, ¿no? A través de nuestras autoridades, y en Huánuco todavía seguimos en clases virtuales del Colegio Industrial Emilio Valdizán, los alumnos, una obra que 5 años no terminan de construirlo, ¿no? Entonces, acá en Lima también pasa eso, profe. Exacto. Ministro y de nuestras autoridades, ¿no? De aquí saludar, un abrazo fuerte a todas las maestras de educación inicial, y también hoy ya maestros, ¿no? Hay maestros ya de educación Exacto, inicial. así es. También hay maestros de educación inicial. Así es. El SUTEP regional. También a ellos. Muy bien. Y a ustedes, El profesor amigos Juan Paco, periodistas, su despedida, por favor. Sí, bueno, agradecerle por el espacio y saludar a todas las maestras, maestros también, porque existen maestros en la educación inicial, un escalón importante, un nivel importante, porque como dicen, nosotros como sindicato siempre hemos luchado, por ejemplo, para que se universalice la educación inicial, que es básica, importante, como se ha dicho, reconocer el trabajo que ellos hacen, un trabajo que es casi personalizado, ¿no? Porque tratar a un niño pequeño de 3, 4 años es toda una situación que hay que reconocer y hay que valorar. Excelente. Muy bien. Bueno, jóvenes, el tiempo me ganó. Nos ganó. Bien, Le primo. pido todas las disculpas del caso por las interrupciones. Solo les digo lo siguiente. La próxima semana creo que deberíamos aumentar a la parte psicológica o mental desde el punto de vista de salud para el profe, los profesores, por supuesto, en general, aumentar también el comentario de las UGELes, porque todo este abandono se da exclusivamente por ese abandono de las UGELes, donde hay corrupción y además se abandona y se extorsiona mucho al maestro.
Primo, Radio del Sur, primo Coco, Radio del Sur está llevando adelante un plan P. P de Perú, P de periodistas y P de profesores. La alianza periodistas-profesores puede llevar al desarrollo nacional. Y de Muy patria. importante ello. Exacto. Muy importante. Listo. Saludos Primo, para Huánuco, primo. gracias. Hasta luego, profesor No, Paco. chao, Muchas gracias. Gracias, Hasta luego. Rafael. Chévere, felicidades. Nos vamos a